Bueno, vamos a pasar al momento de la predicación. Estamos en Oseas, en este libro, Oseas capítulo 4, del 11 al 19. Y es un libro en el que el Señor nos está hablando de una manera importante al corazón, ¿no? Voy a hacer la lectura, dice la palabra del Señor. Fornicación, vino, mosto, quita el juicio. Mi pueblo consulta su ídolo de madera y el leño le responde. Porque un espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios por fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron y quemaron incienso sobre los collados. Y debajo de las encinas álamos y olmo, pues buena es su sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras cometerán adulterio. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque ellos mismos se van con rameras y ofrecen sacrificio con prostitutas sagradas. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si tú, Israel, fornicas, que al menos no peque Judá. No entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aben, ni juréis, vive el Señor. Porque como una novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora el Señor como a cordero en ancho prado? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Un viento los llevará en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Oremos. Señor, Rey eterno, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tú hablas todo el consejo tuyo, Señor, y a veces son palabras duras pero necesarias para nuestro corazón, Señor. Abre nuestro corazón, ábrelo, Señor, para que podamos escuchar, para que podamos retener y obedecer tu palabra, Señor. Y que tú nos guíes, Señor. Gracias. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Comenzamos esta predicación del libro de Oseas, en el cual está hablando claramente a nuestros corazones, como he dicho. Y he titulado esta predicación Una reverencia desencaminada. Y vemos allí en la imagen, pues, adorando un becerro de oro. ¿Cuántas veces tenemos nosotros becerros de oro si no lo sabemos? O pensamos que no lo tenemos y lo tenemos. Los becerros de oro muchas veces son sutiles, que hacen apartar al Dios que queremos confesar o al Dios que decimos confesar. Y hacemos un altar de oro a un Dios falso, haciendo una aberración y cayendo en prostitución y en fornicación, porque la idolatría se asemeja a la prostitución y a la fornicación delante de Dios. Está examinando y sacando a luz este texto, profeta, de los ídolos que se pueden guardar, también aquellos que viven en doble vida, viendo que esto no trae nada bueno. Cuando decimos creemos en Dios, pero tenemos ídolos. Esta profecía inspirada por Dios, que es su palabra, habla claro al reino del norte, que estamos con el reino del norte de Israel, que vivía en continua idolatría, en un sincretismo, una mezcla, y se postraban ante falsos dioses, diciendo creer en Dios, pero negando a Dios con sus hechos. Esta profecía inspirada por Dios nos enseña a indagar profundamente en nuestro corazón. El corazón del ser humano fue creado para vivir en reverencia a algo, para vivir adorando a algo. Y existen dos situaciones en un corazón humano. La primera, que el corazón humano por su naturaleza pecaminosa no esté postrado ante Dios y se crea y se cae ante otros falsos dioses. La otra, que haya sido regenerado y tu corazón se postre ante Dios, ante el Dios verdadero, para el propósito que fuiste creado. Pero siendo así, que haya sido regenerado, y gloria a Dios por esto, yo pregunto, como he dicho, yo no estoy hablando a católicos romanos, ni siquiera estoy evangelizando en la calle,
Estoy hablando de la comunidad cristiana, la comunidad protestante, la comunidad evangélica aquí. Y ha sido regenerado seguramente. Pero la pregunta que nos debemos hacer como cristianos es, ¿sigue postrándote a otros dioses? Ídolos, aunque seas cristianos, aunque seas tú cristiano. ¿Qué dice el Señor de esta idolatría? ¿Hacia dónde se postra nuestro corazón? ¿Qué pasa para aquellos que se postran ante un ídolo? Hay una reverencia desencaminada, una reverencia pecaminosa. Y esto, por lo tanto, el primer punto, vamos a ver 3 puntos: un corazón inclinado a la idolatría, aquellos que hacen una reverencia desencaminada, aquellos que no adoran al lugar donde debe estar adorando. Y esto tiene una consecuencia, el segundo punto, un castigo para la falta de entendimiento, porque si no estás adorando a Dios es porque no has conocido a Dios. Porque si realmente conocieras a Dios, aunque luchas contra tu naturaleza y otros ídolos, Dios es el primero. Dios debería ser el primero. Y hay un tercer punto, que lo que el ser humano debe hacer en su naturaleza es un giro hacia la verdadera y sana reverencia. Pues vamos con el primer punto. Para aquellos que tienen una reverencia desencaminada, ¿no? Es un corazón inclinado a la idolatría. Y es la misma situación que la de Gomer con la prostitución. Está siendo infiel al verdadero Dios. Y empieza el texto diciendo: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y esto es, aquellos que adoran de una manera desencaminada, no tienen juicio racional hacia el Dios verdadero, sino hay un juicio racional hacia el supersticioso. Muchos podemos venir a la iglesia y nos hacemos llamar, y se pueden llamar cristianos, pero en el fondo no son cristianos, sino supersticiosos. Y hay una gran diferencia entre el ser cristiano, en adorar a Dios en espíritu y en verdad, a tener ¿cómo llamarlo? A ser supersticioso. Porque nos acordamos de Dios a nuestra manera, del Dios que no se revela en la Biblia, sino de un Dios que hemos creado en nuestra mente. Al pueblo de Israel, que estaba siendo idólatra, no conocían al Dios verdadero, habían creado un Dios en su mente, porque el Dios que habían creado en su mente no era suficiente, tenían que postrarse ante otros dioses. Porque aquel que conoce y cree en el Dios verdadero y lo conoce realmente, Él lo llena todo, no hace falta nada más. Por lo tanto, el corazón se postra solamente ante Dios. Por lo tanto, estamos hablando de un juicio racional, postrado a la superstición. ¿Por qué digo racional? Ay, pobrecitos, son ignorantes, no conocen. Ok, sí, ellos tienen responsabilidad ante esa idolatría. Es racional, porque están rechazando a Dios. El no conocimiento de Dios no te exime de la culpa, al revés. Aunque eso no es fuerte decirlo. Pero imagínate si ya conoces a Dios, o dices conocer a Dios, y no adoras a Dios y adoras a otros dioses. Peor si conoces la verdad. El pueblo de Israel del reino del norte vivía en estas condiciones, en plena superstición, con un corazón alejado a Dios, con reverencia a lo mundano y profano, en los pecados de la carne y el placer. Habla de la fornicación, del vino, embriagados con vino y sin juicio. Todo lo contrario a lo que debe tener un verdadero creyente que tiene al Espíritu Santo, quien nos da el dominio propio. Hemos leído hace un rato: no os embriaguéis con vino, lo cual lleva al desenfreno, llenaos más bien del Espíritu Santo. Llenaos más bien del Espíritu. El primer versículo dice: fornicación, vino, mosto quitan el juicio. Parece que está hablando un poco de la sociedad humana, de lo que vemos en el mundo. O incluso más visible por medio de muchas redes sociales, de muchos que tienen redes sociales, ¿no? Pero vamos más allá. ¿Qué hace aquel que se reverencia hacia una adoración desencaminada?
que está adorando a lo vano y a lo falso, a lo que no tiene sentido. Dice, mi pueblo consulta a ídolo de madera, y el leño responde, porque un espíritu de fornicación le hizo errar, y dejaron a su Dios, rompieron el pacto por fornicar. Y después habla sobre la cima de los montes sacrificaron, y quemaron incienso sobre los collados, y debajo de las encinas álamos y olmos, pues buena es su sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras cometerán adulterio. Está hablando aquí de unas costumbres que tenía el pueblo de Israel en el reino del norte, que habían adoptado precisamente de los pueblos paganos. Y esto hay que tener mucho cuidado. Aquí se nos hace un aviso. Cuidado cuando la iglesia... Es verdad que la iglesia debe ser intencional hacia el contexto cultural que vivimos. Pero cuidado cuando la iglesia abre la puerta a ser influenciada por la cultura. Son dos cosas distintas. Y hay una línea muy fina. El pueblo de Israel, del norte, el reino del norte, aunque el del sur también cayó, pero del reino del norte, abrió las puertas a las influencias que venían de fuera. Y empezaron a ver que un Dios falso podía sustituir al Dios verdadero. Cosa totalmente errada y pecaminosa. Esto es lo que sucede hoy en las iglesias, aquellas que se abren a la cultura, minusvalorando el mensaje de Dios. Por ejemplo, el movimiento LGTBI. Nosotros tenemos que, como iglesia, ir y ser luz a ellos. No abrir las puertas y que ellos influencien. El pecado influencia en la iglesia. Muchas iglesias abrieron este camino. ¿Y por qué lo hicieron? Porque como le pasó al reino del norte, dejaron de ver importante a Dios y su palabra. Tú hablas con una iglesia de estas y te dicen que la palabra de Dios básicamente es un cuento de fábulas, que no es la palabra, que no es importante, que es un libro, la Biblia es un libro que contiene algunas palabras de Dios, pero no toda es palabra de Dios. Y eso es una herejía, una aberración. Se empieza así, se empieza cediendo ante la cultura. Y la iglesia ya no es un lugar de santidad, es un lugar de pecado, es una caverna de Satanás. Y debemos tener cuidado con esto. Porque dice también, un poco de levadura fermenta toda la masa. Por lo tanto, se debe tener cuidado con nuestro corazón ante la idolatría, pero también con la congregación. Cada uno de los que estamos aquí somos responsables. El pastor es el que más, sí, cierto, porque yo voy a dar cuenta a Dios de lo que está sucediendo aquí. Pero todos somos responsables en nuestra vida devocional de cuidar nuestro corazón, de abrirlo a la idolatría, al pecado, a la superstición. Porque tú sabes qué pasa si tú traes eso en tu corazón. Primero, es perjudicial para ti, porque estás haciendo no te voy a decir que Dios te juzgará, Dios juzgará, Dios sopesa, pero posiblemente necesites arrepentimiento, porque no conozcas a Dios. Y segundo, si esto sucede con tu vida y tú abres tu corazón a las costumbres modernas que son contrarias a Dios y las traes, abriendo una ventana de tu alma a esto, o no durarás mucho en una iglesia bíblica, o querrás contaminar la iglesia. El Señor habla muy claro aquí, no puede haber un sincretismo, una mezcla de aquello que es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, con aquello que es totalmente contrario a la palabra de Dios, a su petición. Por eso al pecado hay que llamarlo pecado. A lo santo, santo, al idolátrico, idolátrico. No podemos decir amén al pecado, a la idolatría. Y por mucho que diga yo amo al Señor, yo te diré, si amas al Señor, ¿por qué vives así?
Me lo digo yo muchas veces cuando meto la pata. Y créeme que a veces mi corazón se rompe. Si amamos al Señor, ¿por qué vives así? Por tanto, se debe tener cuidado con lo que dejamos entrar en nuestro corazón, lo que está ya en él, porque puede parecer inofensivo. No pasa nada. Pero ser algo que te convierta en una persona infiel delante de Dios, o que te esté dando prueba de que realmente no has nacido de nuevo. Si te conformas con pecado, está bien, no pasa nada. Fíjate lo que dice la palabra aquí, en el versículo 13. Sobre las cimas de los montes sacrificios quemaron incienso sobre los collados. Dice, y debajo de las encinas álamos y olmos, porque pues buena es su sombra. O sea, parece algo bueno, o sea, es algo bueno, o sea, a nuestra carne. Hacéis sacrificio, hacéis adoración ahí, porque os sentís seguros, cobijados, el sol nos calienta. Os sentís protegidos debajo de una encina, pero cuidado, porque eso es juicio para ti. A veces lo que nos parece cómodo, lo que nos parece bueno, si es totalmente contrario a Dios, a su palabra, es peligroso para nosotros. Mi pueblo consulta su ídolo de madera. Y como he dicho antes, cuando hemos comenzado el culto, primeramente, ellos se trataba seguramente de la diosa Sera, falsa diosa Sera. Y la palabra de Dios condena toda adoración a cualquier tipo de ídolo, ya sea de madera, de escayola, también los que tenemos en nuestro corazón. Como dice en Éxodo capítulo 20, del 4 al 5, no te harás imagen ninguna semejante a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No te harás imagen, te inclinarás a ellas. Es cierto que la Biblia prohíbe la adoración a los santos. Lo que va a pasar aquí a una semana, que todos los días va a haber una procesión, puede parecer muy bonito. Qué bonito, qué guay, qué cultural, ¿no? Como es cultural, estamos en un pueblo cultural, o sea, estamos así, pues nosotros también lo vamos a hacer, no. Puede parecer muy bonito, la musiquita, pum, 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 el ambiente, todo muy bonito, las torrijas, todo muy bonito, todo muy bueno. Pero puede parecer, ¿sabes qué? Como una encina de esta que nos cobija, bonita, pero perjudicial para nosotros. Y pronto vamos a ver esto. A católicos romanos, a nuestros amigos católicos romanos, y ver los que hacen idolatría. Y es fácil mirar este ejemplo y pensar en ellos. Es muy fácil, ¿a que sí? Pensar en los católicos romanos. Pero yo, como he dicho antes, yo no estoy hablando católico romano. Es que un día me invitan a predicar y me está hablando sobre la Semana Santa, quizás sí, como ya me tocó hablar el otro día, hace tiempo, sobre otras cosas. Yo estoy hablando con vosotros, evangélicos, protestantes, católicos reformados, porque somos católicos reformados. Y quizás no vayas debajo de un santo, de una santa moviéndote. Quizás no vayas acompañando una procesión. Pero puedes tener ídolos mayores y peligrosos en tu corazón. Ídolos más sutiles que pueden dañar tu fe, tu comunión con Dios. Por ejemplo, el yo. Ese es el ídolo más peligroso, más sutil. El yo. Cuando queremos poner nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros planes por encima, primero, de la voluntad de Dios, y nos movemos y actuamos en lo pecaminoso. He visto muchos. Y todos podemos caer en esto. Otro Dios muy sutil en este mundo, el dinero. Cuando nos enfocamos en el dinero y confiamos más en el dinero que en Dios. Esto es una lucha constante en el cristiano. Todos nos preocupamos cuando vemos que no llego a final de mes. Quiero tener más. Quiero vivir más tranquilo.
Incluso hasta nos enojamos con Dios, porque no sabemos cómo hacer. Y siempre en el último momento, Dios aparece y nos dice: si te amo por mi misericordia, porque eres un insensato, un ingrato, porque sabes que yo soy por delante, yo estoy por delante, yo voy primero, yo estoy por encima, y tú sigues adorando a Dios, al Dios dinero. Otro Dios incluso se puede convertir en un Dios muy sutil: el esposo, la esposa, la familia. Cuando ponemos por delante a nuestros propios familiares que a Dios, a veces idolatramos esto. Otros, el fútbol, la música, incluso los libros. Cuando ponemos todas estas cosas por delante de Dios, todo aquello que coloca delante de Dios es un ídolo. Por lo tanto, yo no sé en tu corazón, pero seguramente que en tu corazón tira para algo. Llámalo como quieras. Yo no tengo omnisciencia para ver tu corazón y ver qué hay en él, pero Dios sí lo tiene. Y eso es bueno, tener esta oración con Dios. Señor, tú conoces cuáles son. ¿Para dónde tiro como una cabra? Ayúdame, Señor, a que tú seas siempre el primero. Y esto es, el espíritu de fornicación al que se refiere, es el espíritu de infidelidad. Cuando habla mucho de fornicación, de infidelidad, de prostitución, haciendo una alusión al caso de Gomer, por ejemplo. Dejando todo esto, dice, me dejaron a Dios por la fornicación. Y muchas veces abandonamos a Dios por cualquier basura de este mundo. Llamémoslos así. Y para esto hay un castigo, hay unas consecuencias y un castigo para la falta de entendimiento. ¿Os acordáis que el domingo pasado leíamos el texto? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese dicho? No hay excepción de personas. Y siempre lo vemos de una manera positiva. No hay acepción de personas. Pero esto también se aplica, y mayormente se aplica cuando la Biblia usa esto de no hay acepción de personas, explícitamente se refiere al castigo, al juicio. Aunque parezca que no hay castigo, lo hay. Y para el castigo no hay acepción de personas, solamente una, que ya vamos a hablar. Fíjate lo que dice el versículo 14: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestra nuera cuando cometen adulterio. Y podemos observar algo, que los que viven infieles a Dios, los que viven postrándoos ante otros ídolos, parece que le va de maravilla, que son felices. ¡Joder, macho, mira! Este que está alejado de Dios, que se va todos los días de fiesta, que gasta el dinero, que hace lo que quiera, que no sé qué, es más feliz que yo. Yo que estoy todos los días en comunión con Dios y me cuesta caminar, que voy a la iglesia y no tengo, y mira, este con pedazo, cambia de coche, no sé qué, le va bien en la vida, en el trabajo, y empezamos a tener incluso envidia de aquellos que le va bien, que no tienen a Dios. Déjame decirte algo, hermano. Esto porque no nos hemos enterado de quién es Dios, de lo que es Dios en nuestra vida. Y parece que le va bien, podemos observar, pero te voy a decir una cosa. Primero, la felicidad de aquellos que están lejos de Dios no es una felicidad, no es un gozo eterno. Pueden ser felices a rato y muchas veces es una felicidad fingida. Porque cuando se cierra su habitación en las cuatro paredes, ahí es cuando cambia la cosa. Lo que parece mentira, que si nosotros como cristianos anhelamos ser como ellos, eso sí es algo que debemos mirar en nuestro corazón. Porque aunque parece que no tengan castigo, que le va de maravilla, van a tener un castigo eterno. Nosotros que hemos recibido el tesoro mayor que hemos podido recibir en esta vida, que es la vida eterna, muchas veces envidiamos a aquellos que no tienen la vida eterna. Eso es no
tener en conciencia el valor supremo del sacrificio de Cristo para que nosotros recibamos ese tremendo regalo. Eso se llama ser ingrato a la gracia de Dios. Porque aunque parece, no castigaré a vuestras hijas como cuando forniquen, Dios los va a dejar en su inercia que siguen pecando, pero van a ir acumulando juicio para ellos. Cuando nosotros deberíamos estar acumulando juicio, estamos acumulando gracia por el sacrificio de Cristo. Ahora bien, esto nos debe hacer mirar a nuestro corazón y ver en qué situación estamos. Porque no podemos desear, codiciar lo que tienen aquellos que están caminando a la espalda de Dios, y no podemos desear la gracia y la vida eterna en Dios. No hay dos señores, no podemos tener dos señores. Dice Jesucristo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, a Dios y a lo mundano, a lo vano. Por lo tanto, yo pregunto a ti otra vez de nuevo, ¿cómo está tu corazón? Muchas veces decimos esto, no hay excepción de personas, pero esto se aplica al juicio. No hay excepción en nuestra naturaleza pecaminosa, todos estaríamos condenados. Solo hay una excepción para librarnos del juicio, y esta no está en nosotros, viene de fuera. Por lo demás, ¿sabes qué pasa? Que el pueblo de Dios, el pueblo sin conocimiento real de Dios, será juzgado y condenado. Sigue en el capítulo 4. No castigaré, pero ¿por qué? Porque ellos mismos, hablando de los hombres, se van con rameras y ofrecen sacrificios con prostitutas sagradas. Y termina la última frase diciendo, por tanto, el pueblo sin entendimiento, todos, en algún momento, caerán. En este pasaje Dios, usando al profeta, viene a decir, no castigaré solo a aquellas rameras que se prostituyen en pos de otros ídolos y se van con otros hombres, también a aquellos hombres que van con ellas. Ok, pero esto parece algo muy, ¿cómo diríamos? Muy particular, no. Pero hay una aplicación general también para nosotros, y esto es importante. Es decir, si viene, quiere decir que no solo castigará el Señor a aquellos que fomentan el mal, sino también al que lo practica. Es decir, si vienes a la iglesia, pero no hay un entendimiento de Dios, como Él se revela y como Él quiere salvarte, si no hay un arrepentimiento genuino en tu corazón, también sucederá esto contigo, serás castigado. Es importante conocer el mensaje de salvación. Todos nacemos pecadores. Solo Dios por medio de Cristo puede salvar. Y esto transforma nuestra vida, dándonos libertad. Pero no una libertad para pecar, una libertad para luchar contra el pecado y apartarnos del mal, cosa que antes no podíamos porque éramos esclavos del pecado. De lo contrario, ¿sabes qué pasa? Si no es esto, un arrepentimiento, será juzgado y condenado. Por eso es importante, hermanos, que podamos hacer un giro, o si no lo hemos hecho ya, que podamos hacer un giro hacia la verdadera y sana reverencia. Dejemos de adorar a esos falsos dioses y girémonos. El versículo 15 al 19 dice, si tú Israel fornicas, que al menos no peque Judá. No entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis viva el Señor. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Lo apacentará ahora el Señor como el cordero que en anchos prados? Efraín es dado a ídolo, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Un viento los llevará en sus alas y se avergonzará de sus sacrificios. Es una advertencia, hermanos, muy seria. Y hay un consejo para la iglesia aquí. Hay un consejo real para la iglesia. El reino del norte estaba totalmente sincretizado,
decía ser pueblo de Dios, pero realmente estaba destituido de ser pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Por su infidelidad. Rompieron el pacto de Dios. Por eso, si tú, Israel, fornica, que al menos no peque Judá. ¿Qué quiere decir esto? El reino del sur, Judá, el reino del sur está en una situación diferente, aunque caerá también. Dios nos viene a decir, si ven una actitud idolátrica, de una reverencia desencaminada, y eres iglesia, tú no lo hagas. No te dejes llevar por aquel que está haciendo una reverencia desencaminada. No imite la desobediencia y la hipocresía del mundo, ni de aquello que parecen ser cristianos, pero no andan en santidad. Tú vas a ver a alguien que viene a la iglesia, sobre todo si eres nuevo. En este caso no veo gente nueva. Ya llevamos muchos años en la iglesia. Pero tú vas a venir a la iglesia y vas a ver, y a lo mejor vas a ver cosas desordenadas en algunas personas que vienen a la iglesia. No quiere decir que esas personas sean cristianas. Y hay un juicio si no hay un arrepentimiento real. Por eso no imites aquello que está mal delante de Dios, por mucho que se lo hagas ver a una persona que dice ser cristiana, sino en amor, reprende. Y esto es serio. No imites la desobediencia y la hipocresía. Por eso dice, no entréis en Gilgal, yo lo digo en portugués, ni subáis a Betavén, ni juréis, vive el Señor. No seáis sincréticos, ni inconsistentes con vuestra fe. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Procurando una reverencia. ¿Quién? ¿Cuál es la reverencia encaminada? ¿Cuál es la verdadera reverencia? A Cristo, nuestro Señor, a quien se ha dado a conocer y ha dado su vida por nosotros. De esto se trata de hacer como iglesia. Aquel que se entregó por nosotros, que nos compró con su preciosa sangre, a Él es quien debemos dar nuestra reverencia en nuestro corazón, toda la adoración. El impío no conoce al Señor, camina apartado del Señor. Pero este es momento, si estás apartado del Señor, para girar tu cabeza al Señor, tu corazón, y que Él te librará de la muerte. Y si realmente estás conociendo al Señor, o conoces al Señor, tu corazón solamente debe inclinarse a Él, no a nadie más. Lo hemos dicho, no existen dos señores. No debe existir dualidad en el corazón del cristiano, no debe existir la hipocresía. Sí, existe la lucha, luchamos, pero el cristiano siempre se inclina a Cristo, porque no ha conocido, ¿sabes qué?, un amor mayor y mejor que este. Será importante reconocer esto, para que no nos pase como les pasará al reino del norte. Dice el versículo 19, y termina con una gran advertencia. Un viento los llevará en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Cuando somos llamados a ser iglesia, el Señor nos santifica, nos aparta del poder del pecado, nos aparta de la inercia del mundo caído, de esta cultura cambiante que cada vez va más contraria a Dios, y nos llama a ser luz y sal de este mundo. Nos aparta de la inercia, de los vientos que lleva a la sociedad al castigo. Pero ¿sabes qué pasa? Que aquellos que caminan en la idolatría, que no se convierten al Señor, que no reciben a Cristo, que no tienen a Cristo como único Señor y Salvador, la inercia, un viento los llevará en sus alas y irán felices pensando, qué bien, qué guay, qué divertido. Y llegará un momento que irán al juicio y se avergonzarán de sus sacrificios, se avergonzarán de sus pecados, se avergonzarán de sus cultos idolátricos. Pero ¿sabes qué sucederá? Que será tarde. Porque es fácil arrepentirse cuando eres señalado. Es fácil arrepentirse cuando no te queda otra. Lo difícil es arrepentirse cuando tú dices, sí, he reconocido el mal. Hemos visto una seria advertencia
Para aquellos, primero, hay 3 advertencias para 3 tipos de personas diferentes. Que esto fue un desafío a la hora de preparar el sermón, digo, porque aquí está hablando a 3 grupos diferentes. Se puede sacar a 3 grupos diferentes. El primero es para aquellos que aún no tienen a Cristo como único Señor y Salvador suficiente. Para que vean que caminan como el reino del norte, que van en esa inercia, en esas alas que llevadas al infierno. Y estos necesitan mirar a Cristo para ser salvos, tener comunión con Él y evitar la condena en el juicio final y adorar, no una adoración desencaminada, una reverencia desencaminada, sino una adoración en espíritu y en verdad, aquellos por los que fuimos creados. Hay otro grupo, para aquellos que se hacen llamar cristianos, que vienen a la iglesia, que llevan incluso años en la iglesia, pero su corazón está postrado ante otros ídolos. Vienen a ser igual que los primeros realmente si no han nacido de nuevo. Puesto, si este es tu caso, no has conocido a Cristo, debes volverte a Él, girar tu cabeza y que sea Él, Cristo, el único que adores en tu vida. Porque cuando conoces el amor de Cristo tendrás lucha, sí, pero Cristo acabará venciendo porque Él lo llena todo. Y el tercero, para aquellos que son cristianos, que somos cristianos, que hemos recibido la salvación, que por la carne seguimos luchando contra otros ídolos, pero no nos derrotan. Que tenemos esas cosas en nuestro corazón, esa inercia, pero que el Señor y el Espíritu Santo nos da el dominio propio para poder pisotear a estos ídolos. Y el Señor nos viene a decir, pon a Él primero. Déjate moldear por su amor que ya has conocido. Déjate abrazar y póstrate ante el Señor, pues fuiste llamado a la santidad. Hermanos, hablamos del amor, pero vuelvo a decir, este es el tema, el amor de Dios. Pero el amor salvador y redentor es transformado en vidas santas. No se puede entender ese amor de Dios si no hay un resultado, unos frutos de santidad en nuestra vida. Si no hay santidad en nuestra vida, no has conocido a Dios. Perdona, Araceli, que te mire mucho, no es para ti, que estás de pie ahí, es más fácil verte a ti. Sí, pero que te estoy mirando mucho. Si no hay santidad en tu vida, no hay amor de Dios en tu corazón. No has conocido al Señor. Una iglesia que no es santa, una iglesia que no se aparta del pecado, que no se aparta de la idolatría o que no lucha contra esto, una iglesia que no lucha contra su pecado, no es una iglesia verdadera, no es una iglesia santa, una iglesia que deja vivir una doble vida o que introduce en ella, en su corazón, todas las prácticas idolátricas y pecaminosas. No es una iglesia que ha sido llamada por Dios. Si estás escuchando este mensaje, busca a Cristo. Póstrate ante Él, que Él sea el único en tu corazón y adórale una reverencia santa, que Él te va a bendecir y te guiará. Que Dios bendiga su palabra. Amén.